Los susurros del vórtice. En las tierras altas de Calderas, donde los inviernos eran eternos y los bosques ocultaban secretos ancestrales, el pequeño pueblo de Garmina se erigía como un bastión solitario frente a la naturaleza indomable. Por generaciones, los aldeanos habían llevado una vida sencilla, aislados del resto del mundo. Sin embargo, la calma de Garmina comenzó a desmoronarse cuando las desapariciones empezaron. Primero fue una familia entera, los Martel, cuyo hogar apareció intacto, pero vacío, con la comida aún caliente sobre la mesa. Luego el herrero del pueblo, un hombre corpulento y curtido, no volvió de su taller. Al final de la semana, 6 personas habían desaparecido sin rastro, dejando tras de sí solo un silencio cada vez más inquietante. Los ancianos susurraban historias sobre los días en que los colonos originales de Garmina llegaron, trayendo consigo algo más que sus herramientas y ganado. Había cuentos de un pacto olvidado, de un poder enterrado bajo la tierra, y de rituales que habían cesado hacía generaciones. Pero pocos prestaron atención a las advertencias. Para los jóvenes del pueblo, estas historias eran solo supersticiones de tiempos antiguos. El historiador y el manuscrito. Darío, un hombre de mediana edad conocido por su obsesión con la historia local, era uno de los pocos que se tomó en serio los rumores. Había dedicado su vida a desenterrar los secretos de Garmina, recopilando documentos y relatos que nadie más se molestaba en leer. En su pequeña cabaña, una noche fría y oscura, encontró algo que cambiaría el curso de los acontecimientos, un manuscrito escrito en un lenguaje arcaico que, con dificultad, logró descifrar. El texto hablaba de un pozo sellado en el corazón del bosque. Según el autor anónimo, el pozo no era una simple construcción humana, sino una puerta, un umbral hacia algo más allá de la comprensión mortal. El manuscrito relataba cómo los primeros colonos habían abierto el pozo y despertado a el durmiente bajo las estrellas. Lo que encontraron no era un dios ni un demonio, sino algo infinitamente peor, un ser que existía antes de que el tiempo tuviera forma, antes de que el cosmos se ordenara. El durmiente no tiene nombre porque ningún lenguaje humano puede abarcar su esencia, decía el texto. Y añadía, cada sacrificio ofrecido no lo calma, solo lo mantiene soñando. Si el sueño se rompe, su despertar será el final de todo. Darío, con el manuscrito en manos temblorosas, supo que debía actuar. El pozo y los susurros. Convenció a un pequeño grupo de aldeanos para adentrarse en el bosque. Eran hombres rudos, cargados con herramientas, linternas y una mezcla de escepticismo y miedo. La noche que partieron, el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible los vigilara entre las sombras de los árboles. Después de horas de caminar, llegaron al claro descrito en el manuscrito. Era un lugar muerto donde nada crecía, ni siquiera musgo. En el centro, rodeado de piedras talladas con símbolos que parecían moverse bajo la luz de las linternas, se alzaba el pozo. Su abertura era más ancha de lo que esperaban, y la oscuridad en su interior parecía absorber la luz. Entonces comenzó. Un susurro sutil, casi imperceptible al principio, se elevó desde el pozo. No era un sonido cualquiera, sino un murmullo que resonaba directamente en sus mentes. Cada hombre lo escuchaba en su propio idioma, una promesa de poder, conocimiento y eternidad. Uno de ellos, incapaz de resistir, se inclinó sobre el borde del pozo, murmurando algo ininteligible antes de caer al abismo. La oscuridad pareció cobrar vida. Tentáculos hechos de sombras emergieron lentamente, extendiéndose como raíces en busca de presa. Los hombres comenzaron a gritar, pero sus voces eran apagadas por el susurro, que ahora era un coro ensordecedor de miles de voces hablando a la vez. Darío sintió que su mente comenzaba a fragmentarse. Las visiones de algo inmenso e incomprensible inundaron su mente, galaxias colapsando, mundos devorados, civilizaciones reducidas a cenizas por un ser cuya mera existencia desafiaba las leyes de la realidad. El sacrificio y la huida. En un último acto de desesperación, Darío recordó algo del manuscrito: la llama es el único lenguaje que el durmiente entiende. Sacó una botella de aceite y su encendedor. Con un grito que resonó en el claro, lanzó la botella al pozo y encendió la llama. El fuego iluminó el interior del pozo por un breve instante, revelando a la entidad, una masa amorfa de ojos brillantes, mandíbulas retorcidas y tentáculos interminables. Su grito no fue un sonido, sino una onda de pura desesperación que sacudió la tierra. El pozo comenzó a colapsar, llevándose consigo al bosque circundante. Darío, cubierto de tierra y sangre, corrió sin mirar atrás mientras los árboles caían como si fueran juguetes rotos.
El final del silencio. Al amanecer, Darío estaba solo en el borde del pueblo. Los otros hombres habían desaparecido, y el bosque se había convertido en un desierto de cenizas. Sin embargo, el pozo ya no estaba. Todo lo que quedaba era un vacío inexplicable. Regresó al pueblo, solo para encontrarlo desierto. Los pocos que quedaban lo miraban con miedo y desconfianza, susurrando que él había traído la maldición sobre ellos. Semanas después, Darío desapareció sin dejar rastro. Años más tarde, exploradores encontraron el manuscrito y su diario en una cabaña abandonada. En la última página del diario, había una advertencia. El vórtice no puede ser destruido. Solo se ha calmado por ahora. Los exploradores juraron que al salir del pueblo, sintieron un susurro en el viento, como si algo los estuviera llamando desde el horizonte.